Bienvenidos amigos de Perú 21 a Tribuna Electoral, el espacio en donde los candidatos presidenciales exponen sus propuestas y responden las preguntas de Perú 21. En esta oportunidad estamos con el candidato por el Frente Amplio, el señor Marco Arana. Señor Arana, ¿cómo está usted? Bien, menos mal, deseando que todos los peruanos estén mejor de salud, a cuidados, y ahora en la carretera de Huamanga a Huancavelica, donde nos espera una acogida en Lircay. Bien, señor Arana, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Vamos, comencemos con la conversación. La primera pregunta que quiero plantearle es, ¿por qué usted cree que la izquierda peruana en estas elecciones del 2021 no logró unirse, no logró unificarse para ir en un solo frente, ¿no?, a estas elecciones? Bueno, las izquierdas en realidad llevan divididas muchos años, recordemos desde los años 80. Lo que pasa es que hay izquierdas que son concesivas con los temas de corrupción o que tienen un pragmatismo absoluto, que en cada elección incluso no temen buscar vientres de alquiler. Nos ha pasado eso ahora en esta elección, y lo que hay es que hay tres propuestas de izquierdas, ¿no?, en que la ciudadanía debe tomar una decisión. Es una izquierda escolta que busca que haya un Estado unitario plurinacional y que busca que haya una lucha frontal contra la corrupción. Así que la ciudadanía debe estar informada y tomar las decisiones correspondientes. A nivel de la derecha hay como 13 o 14 propuestas, ¿no? Entonces, lo democrático es que la ciudadanía informada, el elector informado, decida lo que crea que es más conveniente, ¿no? Vamos, claro, usted me ha dicho que hay izquierdas hasta concesivas con la corrupción. ¿Quiénes representarían o quiénes son estas izquierdas? Pero no nos olvidemos que el señor Vladimir Cerrón está condenado por 4 años por temas de corrupción. Y su partido se ha prestado a hacer un vientre de alquiler para tener una candidatura, ¿no? No nos olvidemos que en el caso de Verónica Mendoza, el año pasado hizo una alianza también con Vladimir Cerrón y ahora está yendo en el vientre de alquiler de Yehude Simons, ¿no?, que está investigado por corrupción. Entonces, son diferencias que hay en materia pragmática, digamos, porque en materia más principista o idealista, el Frente Amplio a nivel de nuestros idearios y de nuestros principios, nosotros somos una izquierda ecologista que lucha por la justicia social, pero que tiene claros parámetros para, digamos, combatir con la corrupción. No se combate la corrupción aliándose con personajes que están investigados o sentenciados por corrupción, ¿no? ¿Y usted considera a Johnny Lezcano un candidato de izquierda o cómo lo considera usted al señor Lezcano? No, digamos, hay una derecha ideológica, política, que está queriendo meter miedo con el señor Lezcano, porque el señor Lezcano sería de izquierda. El señor Lezcano nunca ha sido de izquierda. El señor Lezcano representa un partido de derecha, ¿no? No nos olvidemos que Acción Popular estuvo comprometido en el escándalo de la página 11 y todo el tema de la International Petroleum Company. No nos olvidemos que el señor Lezcano ha estado 4 periodos en el Congreso de la República, ¿no? Es el político probablemente, o el otorongo, como suelen llamar en los medios y conocer la ciudadanía, más experimentado que hay, ¿no? Pero en este nivel de propuestas que hay, bueno, lo están posicionando como un personaje que podría ser elegido a la presidencia de la República, que en realidad la ciudadanía tendrá que decidir y que tendrá que informarse, ¿no?, para tomar una buena decisión. El señor Lezcano ha estado tanto tiempo en el Congreso que es capaz de mostrarse como un personaje que va a hacer medidas radicales de un partido que es conservador, Acción Popular. Entonces, que la ciudadanía conozca, porque hay un divorcio muy grande entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y el caso del señor Lezcano probablemente es el mejor ejemplo de una política demagógica o de una política que puede prometer algo y terminar haciendo otra cosa, ¿no? Señor Arana, vamos, en el Frente Amplio, o bueno, los últimos sondeos de opinión, nosotros también hemos publicado acá en Perú 21
la encuesta de Datum, en otros medios también se han publicado otras encuestas y los números no favorecen mucho al Frente Amplio. ¿Por qué cree que ha pasado o el Frente Amplio, que en tiempos anteriores ha tenido hasta bancada en el Congreso, no le está yendo muy bien en los números, por lo menos lo que dicen las encuestas? Bueno, las encuestas son los negocios de las encuestas, no lo olvidemos, ¿no? Son empresas que tienen además sus candidatos favoritos, que tienen sus métodos para justificar los resultados que encuentran. Esas encuestas están buscando influir en el electorado, ya que al difundirse por los medios de comunicación, que además pagan las encuestas, no nos olvidemos, son medios de comunicación que financian para hacer exploraciones de mercado electoral, las que están sustituyendo a las propuestas. Entonces se están colocando en el electorado la figura de que es más importante la encuesta que la propuesta. ¿A cuántos consultan si uno ve su ficha metodológica? A 1.200 peruanos, ¿no? Y no nos olvidemos que en 2016 esas mismas encuestas decían que el Frente Amplio no pasa la valla electoral. Incluso en enero del 2020 decían que no pasamos la valla electoral. Tienen sus candidatos, pues, y sin duda están inflando candidaturas como la que vemos que están inflando con el señor López Aliaga, que no por casualidad sea uno de los personajes más oscuros ideológicamente en la política peruana y sea de uno de los personajes que además vienen de una propuesta política amparada por el señor Castañeda Locio, que está investigado por delitos de corrupción, solo que han cambiado el color de amarillo a celeste, pero en el fondo son lo mismo. Y las encuestas son las que lo hacen subir, las que lo inflan hasta con compresora, ya no les basta el inflador, ¿no? Y efectivamente son encuestadoras que están presentando a personajes que son abiertamente vinculados a temas de corrupción. A nosotros nos extraña que esas mismas encuestas, cuando hay un repudio general de la ciudadanía a la corrupción, presenten al señor López Aliaga, que viene de un partido político que ha prestado su inscripción, que está investigado por organización criminal, igual que la señora Keiko Fujimori, y aparezcan como candidatos favoritos. Así que nos tomamos como lo que son, es decir, intereses económicos que se expresan en encuestas de publicidad y de preferencia electoral, ¿no? Bueno, señor Arana, pero tampoco puede negar que en tiempos, bueno, en las elecciones pasadas, las encuestas sí se han aproximado mucho a los números reales, a los resultados oficiales de OMPE, por ejemplo. A última hora, ¿no? Okay. Lo han hecho a última hora, así que nosotros tomamos en consideración las encuestas, no es que las desdeñemos, pero sabemos cuál es el negocio de las encuestas. Y entonces nosotros nos atenemos a las encuestas del 11 de abril, porque ya tenemos experiencia con las encuestas, ¿no? Dijeron que el Frente Amplio era antisistema, antiinversión, no había que preguntar incluso por el Frente Amplio, ¿no? Y que no íbamos a pasar la valla electoral, y luego tuvieron que corregir sus cifras a última hora, así que todavía estamos a prácticamente un poco más de 3 semanas de campaña electoral y esperemos que se conozcan las propuestas y no solamente la manipulación que hacen las encuestas. Con respecto, ahora que me habla del Frente Amplio y que estuvimos hablando de las otras izquierdas, la candidata Verónica Mendoza, cuando estuvo en Arequipa, ella se refirió a los hechos, ¿no?, en el Valle del Tambo y exclusivamente al señor Pepe Julio Gutiérrez, una persona que ha militado en el Frente Amplio. Este señor, como sabemos, ya ha sido condenado por los hechos, los desmanes que se produjeron alrededor del conflicto en Tía María. Usted y la señora, y termino mi idea, la señora Arana lo que ha dicho es que, bueno, se podría ver la forma, la señora Mendoza, perdón, ha dicho que se podría ver la forma de que este señor Pepe Julio no esté en la cárcel o no siga en la cárcel. ¿Usted coincide con esta posición? Pepe Julio tiene que estar en la cárcel. Es un traidor y un corrupto. Como debiera estar también en la cárcel los operadores de Sauder que lo buscaron corromper. Lamentablemente, en el país hay un doble rasero. Se quiere condenar a los corruptos y no a los corruptores. Sauder tiene investigaciones abiertas por temas de contaminación ambiental. No nos olvidemos que el señor Rocha se libró por el juez Chang de comparecer ante la justicia y el juez Chang está preso por corrupción.
Lo que pasa es que en el país hay poderosos intereses económicos que avalan la corrupción y entonces, claro, magnifican el caso del corrupto y del corruptor. En Sauder hubo corruptores y hubo corruptos. Y la sanción que recayó sobre el señor Pepe Julio tienen que ver con temas de corrupción. Fue efectivamente militante de nuestro partido y fue expectorado de nuestro partido y debe rendir cuentas ante la justicia, ¿no? En ese sentido hay que ser muy claros. No puede ser que sectores de izquierda, cuando hay corruptos de izquierda, se hagan de la vista gorda. La corrupción, venga de donde venga, si es de derecha, de izquierda o de personajes que se reclaman independientes, debe ser sancionada con todo el peso de la ley. Señor Arana, en un eventual gobierno suyo, usted de llegar a Palacio de Gobierno, ¿cuál sería la primera medida que tomaría para contener el COVID-19? La primera medida que hay que tomar es garantizar el oxígeno de manera gratuita, sobre todo si vamos a una tercera ola para todos los ciudadanos. Y eso implica dejar de estar con un gobierno manipulado por el oligopolio de empresas de oxígeno. Eso implica cumplir las normas internacionales que señala que cada hospital debe tener su propia fábrica de oxígeno, no como ahora, que han creado cilindros o tanques de oxígeno en manos de dos empresas oligopólicas que fueron favorecidas por el corrupto gobierno de Alan García. Entonces, hay que garantizar el oxígeno. Segundo, hay que garantizar la alimentación de las personas más pobres que están con alta vulnerabilidad y a las cuales no se le está proveyendo las garantías de alimentación. Se le dice, quédense en su casa, no salga a la calle, pero hay gente tan pobre que tiene que salir a la calle. Yo he visitado comedores en Aate, en el Agustino, he visitado en Piura, que no reciben alimentos desde enero. Y se les dice quédense en su casa, es decir, quédense a morirse de hambre. Eso es inaceptable. Y hay que garantizar que el agua potable a las poblaciones que no la tienen también llegue. Porque es muy fácil, como hacía Vizcarra o como está haciendo el propio Sagasti, de decirles, lávense las manos, aséense, pero hay 8 millones de peruanos que no tienen agua potable. Entonces, el gobierno del Frente Amplio va a garantizar oxígeno de manera adecuada y oportuna a todos los ciudadanos que lo necesitan, y por eso es que deploramos que el día de ayer todas las bancadas hayan respaldado el hecho de que es preferible los negocios del oxígeno al derecho al oxígeno y que la gente se muera asfixiada por falta de oxígeno, cuando en realidad todos los productores públicos o privados de oxígeno medicinal tienen que poner a disposición el oxígeno de la gente. Ya el Estado les pagará, si son privados, por la producción de oxígeno, pero no puede ser que ahorita se prefieran los negocios de la salud a la salud y al derecho de la salud y del bienestar de la gente. Y por otro lado, sin duda, hay que contratar al personal médico y de salud, enfermeras, en los más de 4,000 puestos de salud que hay en todo el Perú y que no están teniendo enfermeros y médicas y están desabastecidos de medicamentos. Eso es urgente y eso hay que garantizar. Oxígeno, agua, alimentos y personal de salud en los puestos de salud de todo el país. Junto a ello, el tema de las vacunas. Y por eso exigimos al gobierno del Partido Morado que garantice la compra de más de 70 millones de vacunas que se necesitan para la vacunación y la inmunización que hay en el Perú. Señor Marco Arana, ya que habló del oxígeno, usted dice que los productores, toda la gente que está alrededor del negocio del oxígeno, tiene que proveerle a los peruanos. Muy bien, pero lo que ha propuesto la bancada es expropiar todas estas empresas que se están dedicando a la producción de oxígeno medicinal. ¿Usted cree que ese es el camino? Claro, estamos en emergencia sanitaria. Estamos en emergencia sanitaria. El gobernador de Nueva York, que no se quiere hablar ni difundir de eso en el Perú porque hay un parametraje en los medios de comunicación, expropió los respiradores artificiales y les pagó lo que costaba. La ley del Frente Amplio, el proyecto de ley del Frente Amplio proponía que durante emergencias sanitarias se expropien y que el Estado les pague el viceprecio. Eso era. Y eso se ha hecho, usted lo sabe, ¿no? Un periodista informado como usted lo sabe, incluso en Europa. Cuando los aviones pasaban con medicamentos y mascarillas o equipos biomédicos a otros países, prefiriendo salvaguardar la salud pública de su país, decían ese avión no pasa. ¿Era un acto de piratería? No, era un acto de salud pública.
En Nueva York era un acto de expropiación, era un acto chavista que el gobernador de Nueva York diga: los respiradores artificiales son puestos a disposición de la gente y les vamos a pagar su precio. No, era simplemente salvaguardar el derecho de salud. Igual en el Perú, en tiempos de emergencia sanitaria, lo que hay que garantizar es que todos los que producen oxígeno medicinal lo pongan a disposición de la gente. Y un mecanismo, efectivamente, es un mecanismo extremo, pero es un mecanismo destinado a salvaguardar la salud de la gente. Y no se trata de expropiarlo y no pagarle nada al productor privado. Lo que no se puede permitir es que la gente se muera asfixiado. ¿Sabe lo que es que se muera un paciente asfixiado? Un familiar. ¿Usted imagina a un padre, a un abuelo, a un hermano que se muera por falta de oxígeno porque primero está la propiedad privada? Eso es criminal. El libre mercado no puede estar en contra del derecho a la salud. De verdad que hemos visto acá en Perú 21 casos a nivel nacional de esa situación, pero precisamente es por el descuido del el estado de los hospitales, y usted como candidato presidencial debe conocer muy bien el estado de los hospitales, médicos mal pagados, ¿no? Y todo eso sumado para tener o que el país haya atravesado toda esta situación. Las razones son dos: la indiferencia, la complicidad de un Estado que ha preferido los negocios en la salud a atender los problemas del oxígeno. Y dos, los buitres de la salud, los del monopolio de farmacias y los del oligopolio del oxígeno. Eso es, las dos razones, no solo una. Porque acá quienes defienden a tabla rasa de que la salud es un negocio, claro, le echan la culpa de todo al Estado. El Estado tiene su responsabilidad y este Estado burocrático, este Estado ineficiente, este Estado corrupto, tiene que ser cambiado. Por eso nosotros proponemos el tema de la carrera pública. Por eso es que nosotros proponemos la mejora de la eficiencia del gasto, de la inversión pública. Y por eso es que nosotros proponemos una guerra frontal contra la corrupción, más aún si es en materia de emergencia sanitaria, en que los corruptos funcionarios públicos tienen que ser declarados enemigos de la patria para que les caiga todo el rigor de la ley. Sin embargo, los buitres privados que en emergencia sanitaria se aprovechan subiendo la citromicina a 8, 10, 20, 30 soles, que se aprovechan vendiendo el oxígeno de 2,000 soles con todo balón, que es lo que costaba antes de la emergencia sanitaria. Y le digo porque yo lo he sufrido en mi familia, en carne propia. Los privados han aprovechado de la especulación y el acaparamiento, porque en nombre del libre mercado Vizcarra no quiso aprobar la ley de acaparamiento, de lucha contra el acaparamiento y contra la especulación, porque dijo que era libre mercado. O sea, libre mercado, libre abuso, libre, muéranse los peruanos, porque primero son las inversiones privadas, no, primero es la salud. Allí se hicieron convenios, usted recordará, entre el MINSA con las clínicas privadas. Y vamos, en este caso tampoco era que las clínicas privadas tenían las camas UCI suficientes para atender la emergencia, por lo que se reportó tenían un número mínimo de camas UCI. Bueno, esas se llenaron, ¿verdad? Señor, parte Arana, del problema, efectivamente, pero eso no disculpa a las empresas, a las clínicas privadas que cobraban por exámenes que hacían gratuitos en el Instituto Nacional de Salud, sin vergüenza. ¿Usted ha visto algún dueño de clínica privada preso, investigado? Cobraban 300, 400 soles por exámenes que gratuitamente hacían de descarte del COVID en el Instituto Nacional de Salud. Criminales. Y por otro lado, no se olvide que han estado cobrando 80,000, 100,000, 120,000, 140,000 soles de garantía para dar una cama UCI. Esos tendrían que estar presos. Otra cosa es que les falte, ¿no? Como efectivamente en esta segunda ola ha pasado, que en las clínicas privadas también ha faltado camas UCI, por un lado, porque el propio Estado no ha garantizado el derecho a la salud y no hemos garantizado que haya el número de internistas suficientes o de camas UCI, pero que las clínicas privadas, y esto no es una crítica a la inversión privada, las empresas, muéstrenme un solo caso de clínicas privadas que han defendido el derecho a la salud. No han defendido sus negocios. Se llamaban San Pablo, se llamaban las clínicas con nombres de santos que se han portado como diablos. Incluso los convenios que ha habido con el Ministerio de Salud los han ignorado, los han incumplido. Uno puede ver en las redes sociales
personas, incluso colegas de su gremio, que decían, ¿dónde está el convenio? Nos están cobrando 100,000 soles, 120,000 soles, y por uno no ver a su padre, a su madre, a su hermano muriendo, muchos se han endeudado incluso con las clínicas privadas. Entonces, lo que necesitamos no es desaparecer la inversión en el sector privado de salud, pero que sí haya regulación. Y aunque lleven nombres de santos y se portan como diablos, estén investigados y sancionados. ¿Dónde están los dueños de las clínicas privadas que cobraron por exámenes gratuitos hechos en el INC? ¿Están investigados? ¿Están presos? ¿Están con orden de mandato de prisión preventiva? No, señor. Pero entiendo, vamos, por lo que lo escucho, entiendo que si usted llega al poder, usted lo va a meter presos. ¿Y ahí dónde quedó el trabajo de la fiscalía o de la policía? Los que han aprovechado, los que han lucrado, los que han abusado de las normas del libre mercado tienen que ser investigados. Y el Poder Ejecutivo lo que tiene que garantizar es que las fiscalías anticorrupción funcionen. No se trata de tener un ejecutivo apresando gente, pero sí se trata de tener fiscalías que defienden el derecho a la salud y que defienden la ley. Señora Arana, ¿escucha? Señora Arana, ¿cómo es? ¿Aló? Sí, se cortó un momento, pero vamos, para seguir avanzando en estas ideas y en los temas, ¿cómo reactivaría la economía el Frente Amplio en un eventual gobierno? Vamos, porque la economía con estos confinamientos ha sido totalmente afectada. Desde el pequeño emprendedor que tenía su restaurancito, que vendía menú, hasta, bueno, las empresas grandes, ¿verdad? Que han tenido que despedir lamentablemente empleados porque ya no soportaban las planillas, porque el negocio no daba para más. ¿Cómo el Frente Amplio incentivaría la reactivación económica? La reactivación económica tiene que hacerse con la inversión privada y la inversión pública, con el gran inversor extranjero y con el inversor nacional, con el inversor nacional grande y con el pequeño inversionista. Eso tiene que estar claro, porque muchas veces se pretende, y gracias por su pregunta, porque se pretende decir que el Frente Amplio no va a respetar la inversión privada, que el Frente Amplio no va a respetar el libre mercado. Uno dice, oigan, libre mercado para el libre abuso, no. Libre mercado como monopolios y oligopolios, no. Vamos nosotros a desaparecer los oligopolios y los monopolios. Eso está muy claro. Y segundo, vamos a proteger y vamos a cuidar que la inversión privada sirva así. ¿Eso qué significa? Que hay que reactivar la economía, por ejemplo, en este momento, sobre la base de la reactivación económica, generando empleo y resolviendo problemas de la población, como el tema de la construcción de las obras de agua y saneamiento. Allí se puede generar mucho empleo, allí se puede destinar dineros de la inversión pública y convocar a las empresas privadas a construir las obras de agua y saneamiento para 8 millones de peruanos, pensando además en 1,5 millones de peruanos que están en situación de no tener agua potable. En segundo lugar, vamos a promover la reactivación económica pensando en los pequeños y medianos empresarios. Fíjense, la reactivación económica le ha dado dinero a las grandes deudoras tributarias, a las que están metidas en el club de la construcción, a las que están metidas en la Bajato, a las que tienen grandes deudas tributarias con el Estado. Eso es injusto, es perverso. ¿Cómo es posible que empresas que tienen grandes deudas tributarias con el Estado se hayan acogido a los dineros públicos del Estado? No, señor, ellos tienen las espaldas financieras para resolver, porque encima se han acogido a los créditos baratos de Reactiva y han aplicado encima la suspensión perfecta. O sea, y usted puede ver las cifras, los bancos el año pasado ganaron más que este año de pandemia. Pero no puede ser, pues. Vamos, según los números del MEF, sí, obviamente empresas grandes se beneficiaron con Reactiva, pero el mayor número de empresas que se beneficiaron con Reactiva fueron las MIPES, ¿no? Pequeñas, medianas empresas. Sí, pero mire cuánto le dieron a las MIPES y cuánto le dieron a las grandes. Pero eso tiene una explicación lógica que creo que usted lo comprende también y lo explicaron. Un restaurante pequeño no va a aspirar o no necesita endeudarse por 5 o 10 millones
de soles, a cambio, a diferencia de una empresa que sí es medianamente grande, que obviamente sí necesita. Eso lo explicaron, por eso ya, la pero esa diferencia de empresa montos. grande que necesita más dinero, no se olvide, el ministro de Economía ha señalado que están planteando que están en insolvencia. Es decir, un reactiva que salva grandes empresas y que a las pequeñas empresas incluso le mezquina. Yo estoy en Huamanga, estoy saliendo a Huancavelica. He preguntado cuántos restaurantes pequeños, he preguntado cuántos artesanos que también son inversionistas privados, pero que de eso no se habla, ¿verdad? Cuando se habla de inversionistas privados, se habla de las grandes pesqueras, de las grandes mineras, de las grandes agroexportadoras. El pequeño inversionista les importa un comino. Entonces, el tema es, planteamos una inversión que teniendo en cuenta a las pequeñas empresas que son más del 95% del país. Miren, en este momento están estrangulando y condenando a la muerte a la industria textil de Gamarra. Y Indecopi ha hecho un estudio y un informe favorable a los industriales textiles de Gamarra. ¿A ellos los estamos salvaguardando? ¿A ellos lo estamos salvando? No, no señor, porque el país sigue pensando en o la economía sigue pensando en los grandes intereses económicos. Yo no tengo nada como Frente Amplio frente a los grandes intereses económicos, pero ya basta del abuso, basta de saquear los recursos naturales, basta de que aquí el Estado sirva para los grandazos y para los pequeños palo, para los pequeños tasas usureras de los bancos, para los grandazos tasas beneficiosas de los bancos. Aquí vamos pues a otro el mundo punto está al revés. para avanzar, señora Arana. Vamos a otro punto. El candidato Johnny Lescano dijo acá en Perú 21, y nosotros lo leímos en su plan de gobierno, que en un eventual gobierno de Acción Popular se tomaría como ejemplo, como referencia lo que ha hecho Bolivia el señor Evo Morales en el aspecto, en el tema de las inversiones mineras, petroleras y gasíferas. ¿Qué es esto, no? La intervención directa del Estado. ¿Usted está de acuerdo o también tendría como ejemplo este modelo boliviano? Lo que hay que tener como repudio, como rechazo, es el populismo del señor Lescano. Él ha sido 4 veces congresista. Su partido de gobierno ha sido 3 veces ejecutivo. La primera vez Belaúnde, que terminó mal con un golpe de Estado. La segunda vez que fue reelegido y que ya en el proceso de transición democrática tuvo 5 años de Estado. Y la tercera vez con el señor Paniagua. ¿Qué hicieron de eso? Nada. Entonces el señor Lescano le está mintiendo al país. Lo que pasa es que quiere ganarse los votos del sur. Ahora, nosotros no tenemos por qué imitar modelos de otro país, pero sí le puedo decir que una de las cosas importantes que hizo el gobierno de Bolivia, más allá de mis discrepancias que tenga en otros temas, es que recuperó la soberanía de los derechos de los recursos naturales. Por eso Bolivia tiene gas más barato. En cambio, en el Perú, el modelo que muchos celebran y aplauden, tenemos gas más barato para los mexicanos que para los peruanos. Y en este momento que tenemos una huelga de los transportistas por la subida desmesurada de los precios de los combustibles y por los precios de gas, el Perú produce gas, pero lo vende más barato a los mexicanos. Y entonces, más allá de las mentiras y de la demagogia del señor Lescano, porque él va a hacer algo como la recuperación de los recursos, la soberanía y los recursos naturales de Bolivia, no lo va a hacer, pues. Estamos ante un gran Pinocho. Estamos ante un político entrenado que sabe cómo ganar el voto cuando sabe que ha sido 4 veces gobierno, ha sido 3 veces gobierno y ha sido 4 veces congresista y no hizo nada de eso. Entonces, ¿qué necesitamos en el Perú? Necesitamos recuperar la soberanía y los recursos naturales, por supuesto. Hay que revisar y hay que anular si el contrato de Camisea es un contrato que es fruto de corrupción. Toledo está investigado por eso. Y entonces lo que hay que hacer es recuperar efectivamente un contrato que sea beneficioso al Perú, que los industriales nacionales tengan energía barata. ¿Cómo es posible que vendamos energía limpia y barata, más barato a los mexicanos que a los peruanos? Pero Eso es un gobierno saqueador, es un gobierno antinacionalista. Y por eso anularemos el contrato de Camisea, por supuesto. Y el contrato que están haciendo ahorita para vender las minas de litio en Canadá, el gobierno del Frente Amplio las va a desconocer. Ni un solo dólar van a pagar por la transferencia de las minas de litio que están queriendo hacer en Canadá y que están queriendo terminar en mayo. Eso no se puede hacer, hay que recuperar la soberanía de los recursos naturales en el Perú
para que las empresas privadas, respetando el bien nacional, ganen, hagan sus negocios, pero no saqueando nuestros recursos naturales, ni tampoco beneficiándose de la corrupción que tienen los gobiernos que hemos tenido en el Perú. Esto no se puede permitir. Bien, señor Arana. Lo iba a interrumpir, lo quería interrumpir con respecto al tema del gas. Y vamos, usted debe reconocer o debe haber visto, ¿no?, que hace ya algunos años muchos vehículos particulares usan gas, en las casas se tiene gas, y eso ha beneficiado a la economía, y hay unas cifras importantes de cuánto se ha ahorrado el Perú en energía con las instalaciones de gas que se han venido haciendo todos estos años. Bueno, ese es un punto que es un dato para que lo tenga en cuenta. Ya para concluir, señor... No, pero en realidad sobre eso, mire, Cusco y Puno tiene gas más barato de Bolivia que del Perú. Y yo le puedo decir, por frente de mi casa pasan las tuberías de gas. Pero si yo quiero conectarme al gas en Pueblo Libre, tengo que romper la pista, tengo que romper la vereda, tengo que romper el zaguán, tengo que romper todas las instalaciones de mi casa. Prefiero comprar el gas en bombona, que ha subido de precio. Y sin embargo, como contribuyente, a todos los peruanos nos han cobrado por las instalaciones del gas natural, efectivamente, pero sigue siendo prohibitivo para las clases medias, más aún para los sectores populares. Pregúntele usted a las familias de los comedores populares que en este momento están sosteniendo, yo los he visitado, ¿y qué usan? ¿Gas natural? ¿Gas de tubería? No, señor. Están comprando bombonas de gas, porque todavía lo que se ha hecho es muy deficiente, muy deficiente. Sí, y yo le acepto, y seguro usted comparte esta opinión conmigo, que lamentablemente la ciudad, Lima, la capital, se ha planificado de una forma desordenada, y no solo el gas, o sea, el gas vino después de las veredas, de las instalaciones eléctricas, de las construcciones de las casas. Entonces, si tú quieres conectarte al gas, tienes que romper todo. Pero ese es un tema de cómo se ha planificado la capital todos estos años, por los alcaldes, por las autoridades que hemos tenido. Claro, pero también por una forma que nos han sacado impuestos a todos los peruanos para pagar y subvencionar a las empresas de gas como Cálida, que son finalmente los que se han beneficiado con el impuesto que nos han cobrado todos los peruanos, pero para que pase por fuera, ¿no? Y por dentro, si nos vamos a conectar al gas domiciliario, lo lógico sería que si vamos a comenzar a depender absolutamente de sus instalaciones y de su provisión, lo lógico sería que también se hubiera pensado en el consumidor final y no solamente en la empresa que conecta las tuberías. Yo veo las tuberías por delante de mi casa, pero ninguno de mis vecinos está conectado. Entonces, ¿quién se ha beneficiado? Cálida, pues. Entonces, lo que hay que hacer, por lo que usted señala, tiene toda la razón, le concedo porque es un dato de la realidad, ¿no? No podemos negarlo, pero si esa política benefició a las empresas que instalaban las tuberías, también debió pensarse en el consumidor final, ¿no? Bueno, pero así no se piensa, pues, seguimos pensando en los grandes intereses económicos. En algún momento lleguen a conectar esa tubería de su casa, señor Arana, ojalá, y así como muchos peruanos. Sí, la última, y de todos mis señor vecinos. Arana, le doy un minuto para que se dirija a los lectores de Perú 21. La cámara es suya. Bueno, decirles que el Frente Amplio es una propuesta política democrática de izquierda ecologista que defiende el derecho al agua, que no vamos a permitir la privatización del agua, que vamos a luchar contra los monopolios y los oligopolios que han convertido todo en una mercancía y que queremos hacerlo en democracia, justificando y salvaguardando el derecho a la salud, a la educación y la guerra contra la corrupción. Y en ese sentido conseguimos leyes para combatir la corrupción y lo que necesitamos es fortalecer el sistema anticorrupción cuidando el medio ambiente. Y por eso, el 11 de abril, infórmense, denle 2 minutitos a informarse sobre cuáles son las propuestas del Frente Amplio, cuál es nuestra trayectoria y puedan marcar la flor del Frente Amplio para dar una opción de que el Perú tenga su primer gobierno ecologista que va a limpiar la corrupción y la contaminación en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Marco Arana, por conceder esta entrevista a Perú 21. Y bueno, ya saben, ¿no? Podemos conversar tranquilamente como dos personas interesadas en el tema de la política, interesadas en el bien del país. Muchísimas gracias por su tiempo. A usted, muchas gracias y que esté bien de salud junto con todos los que nos ven. Muchas gracias. Buen viaje, señor Arana. Bien, fue el señor Marco Arana, candidato presidencial por el Frente Amplio. Si usted quiere ver esta entrevista, lo puede hacer en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, este domingo
en la edición impresa de Perú 21. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.